Bien, mira, mi nombre es Rafael Rodríguez Rodríguez, soy originario de Jamay, Jalisco. Estudié la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad de Guadalajara. Soy generación 1982-1987. Mis estudios de posgrado, hice una maestría en evaluación en la UNIVA, Campus León, Guanajuato. Posteriormente hice una especialidad en la pericia y la evaluación de bienes rurales en el Centro de Valores, Asociación Civil en Guadalajara. Posteriormente hice otra especialidad en la pericia y la evaluación de bienes muebles, también en el mismo Centro de Valores. Y posteriormente concluí la segunda maestría en evaluación en el Centro de Valores de Guadalajara. Mira, actualmente soy presidente del INVAF Bajío, el cual tiene agrupados varios estados. Está Guanajuato, obviamente, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, y parte de Jalisco y Zacatecas. Soy vicepresidente del INVAF Nacional y soy miembro del Colegio de Peritos Evaluadores de Irapuato y miembro del COPROVAL, que es el Colegio de Profesionales de la Evaluación, que es quien agrupa a todos los colegios del estado de Guanajuato. Mira, la evaluación rural es muy extensa. Se dice que la evaluación rural es todo lo que no es urbano. Sin embargo, hay esa confusión. Antes lo urbano no existía, ¿sí? Todo era rural. Se fueron creciendo las manchas urbanas y se ha venido últimamente diferenciando la evaluación urbana de la evaluación rural. Pero en sí la evaluación rural engloba todo. Principalmente le han dado esa diferenciación porque en lo rural evaluamos todo lo que es la tierra, las plantas, los animales que crecen en ella. Evaluamos invernaderos, granjas avícolas, granjas porcícolas, establos lecheros, ganado bovino de carne, bovino de leche, en sus diferentes modalidades y explotaciones, tanto intensiva como extensiva. Además, dentro de la evaluación rural también englobamos lo que viene siendo avalúos de granjas piscícolas, granjas camaronícolas y vaya, en este caso nosotros evaluamos todo lo que no es urbano. Considerarlo dentro de evaluación rural es todo lo que está fuera del urbano. No obstante, te digo, realmente es al revés. Lo urbano está dentro de lo rural. Y evaluamos tanto instalaciones como bienes distintos a la tierra. ¿Cuáles son los bienes distintos a la tierra? Hablamos de plantas, hablamos de cercas, hablamos de semovientes. Los semovientes son los animales, todo lo que se mueve. Animales, maquinaria de equipo, agroindustria, bodegas, instalaciones agropecuarias específicas como rastros para aves, rastros para cerdos, rastros para vacunos. Evaluamos también lo que es la maquinaria y equipo agroindustrial que se lleva para hacer los procesos de la transformación de los productos agropecuarios. Hablamos de maquinaria para empaque de frutas y hortalizas, para empaque de carnes, para embutidos y para esa serie de transformación primaria que lleva el agro. Más bien de un avalúo agropecuario. Se llevan los mismos tres métodos. Es el método físico, el método de mercado y el otro método que es el más sofisticado para el agropecuario, que es el método de capitalización de rentas. ¿En qué consiste? El método físico es aquel donde llegamos a saber el valor de los bienes mediante su valor de reposición neto. Esto es,
todas las construcciones e instalaciones las comparamos con un valor nuevo, lo que nos costaría hacer eso, menos su depreciación por el estado físico y por edad. Ese es en cuanto al método físico. El método de mercado, únicamente en agropecuario se lleva algo muy específico. El método de mercado consiste en comparar terrenos similares más el valor de reposición neto de construcciones e instalaciones. Ahí no se hace un comparativo de mercado de construcciones e instalaciones. ¿Por qué? Porque no obstante, tenemos granjas tipo, pero no hay un mercado específico de granjas tipo para la venta, como son las casas. Hablando de avalúo inmobiliario urbano, las casas, si tú puedes comparar de qué tipos de casas son y puedes comparar en el mercado. En el avalúo rural es diferente. En el avalúo rural puedes comparar terrenos agrícolas similares y llegar al valor de reposición neto de las construcciones. ¿Sí? Y el otro, que es el método de mercado, precisamente consiste en eso, en el valor. El método de mercado se concluye con el valor comparativo de terrenos similares más el valor de reposición neto de las construcciones e instalaciones. Así como nuevas, no son muy nuevas, pero hace aproximadamente unos 10 años, 11 años, vino una corriente precisamente de España con metodologías más que de otro tipo, son metodologías sintéticas, le llaman. Esas metodologías engloban avalúos de tipo muy numérico. Hablaríamos son avalúos por los métodos multicriterio. Y los métodos multicriterio conllevan un montón de características que ellos han determinado para poder evaluar todo tipo de bienes, incluso bienes que no son de intercambio monetario. ¿Cuáles son estos bienes de no intercambio monetario? Bienes ambientales. Y hay otros bienes, por ejemplo, muy específicos, tienen metodología para evaluar, por ejemplo, un jugador de fútbol, cómo se evalúan marcas, cómo se evalúa todo ese tipo de cosas que salen del común denominador de los bienes de intercambio común. Prácticamente eso es lo más nuevo que hay en evaluación. Mira, la opinión que me merece la evaluación es que ha avanzado bastante. Antes en un par de hojitas se hacía un avalúo y era meramente descriptivo, no tomábamos fotografías, y se usaba mucho aquella frase de a mi leal saber y entender. No había estudios específicos en evaluación. Hoy se ha avanzado bastante. Se ha logrado romper el paradigma de que quienes hacían, por ejemplo, antes los avalúos nada más eran los arquitectos y los ingenieros civiles. Empezamos a incursionar en esto, por ejemplo, abogados, licenciaturas de diversos tipos. Yo soy, por ejemplo, agrónomo, ingenieros topógrafos, ingenieros químicos. Esto denota, se vino detonando a partir de que los bancos, que eran quienes mayormente normaban a los peritos, ellos les pedían una cédula profesional de licenciatura de arquitecto o civil, y en base a ciertos exámenes ellos te aprobaban, te calificaban para poder darte una clave que era una clave al principio provisional para poder evaluarle a los bancos. Posteriormente volvías a una segunda evaluación y te daban una clave definitiva, habiendo aprobado el examen que ellos te aplicaban. A partir del año 2000 se derogó esto, los bancos dejaron de regular a los peritos y se dio un tiempo perentorio para que aquellos que tenían una clave provisional, una clave definitiva bancaria, estudiaran maestrías, estudiaran especialidades en evaluación y con una cédula profesional poder llegar a evaluar profesionalmente. Eso ha sido un logro bastante grande, porque en principio el conocimiento no está vetado para nadie.
No obstante, antes, por ejemplo, los agropecuarios, los agrónomos éramos vistos como el patito feo. Nos decían que no sabíamos evaluar, que no sabíamos hacer evaluación. El tiempo ha dicho otras muchas cosas, ¿no? Que para nosotros hacer evaluación urbana es una cosa que está englobada dentro de lo rural, como ya te venía comentando. Se han venido dando especialidades en las universidades, especialidades y maestrías, incluso hasta de negocios en marcha. Y otro tipo, una gran variedad de obras de arte, etc. Se ha avanzado bastante. Antes la evaluación se consideraba un arte, entre un conocimiento y un arte. La ley dice que el perito es el experto en la materia. Entonces, hacer un avalúo en realidad es un peritaje de valor. Debes ser experto en la materia para poder dar tu dictamen al respecto. Entonces, todo esto ha venido evolucionando. La evaluación tiene buen nivel. Hay muchas más cosas por hacer, pero a las alturas en que estamos, ha habido una enorme diferencia de que antes, como te venía comentando, en 2 hojitas se hacía un avalúo. Hoy no, hoy tienes que tener fotografías, tienes que tener ubicación geográfica, tienes que saber cartografía. Antes se hacían los planos a mano alzada, hoy tienes que hacerlos en un AutoCAD o en un tipo de utilería de cómputo para que tú puedas tener un trabajo más profesional, más exacto. Y además los catastros, los bancos y demás, con esto han venido armando el mosaico de propiedades con los cuales se está cubriendo mucho rezago de propiedades que estaban superpuestas sobre otras. Entonces hoy día tenemos un tipo de evaluación más específica, más científica, y que tienes que saber de muchas otras cosas que a veces ni se sospechan en el área. Hay quien no sabe que la evaluación es como las matemáticas, está en todo. La evaluación de México y América Latina, cuando menos en México, sí adolece de ciertas cosas. Todo el ámbito de evaluación lo tomas con ofertas. Difícilmente encuentras la verdad en cuanto a ventas reales. No digo que no se consigan, pero es mucho más escaso que tú consigas información de ventas realizadas por un montón de cosas que ya sabemos, inseguridad y demás. Lo único que podemos registrar o perseguir un registro son si acaso en los registros públicos, pero son ventas a valor catastral que no tienen nada que ver con el valor comercial. Eso es una adolescencia tremenda, porque no hay esos registros reales, ¿sí? Y todos los avalúos que hacemos son con comparativos de ofertas. Antes era muy escasa la literatura, hoy hay vasta literatura de todo tipo. Avalúos de negocios en marcha, avalúos de maquinaria y equipo, no se llame de construcciones e instalaciones. Hay vasta bibliografía. Hay ligas de internet donde se puede consultar también metodologías, y bueno, el mercado es vasto en ese sentido. Ya hay literatura, antes era muy escasa, pero hoy día ya hay literatura en el mercado. Sí, mira, hay diversas afectaciones federales. Ese tipo de avalúos en principio nada más se elaboran a través antes fue la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, hoy se llama INDABI. Es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Es un organismo que depende de gobierno, del SAT, y ese es el organismo que tiene la federación para evaluar ese tipo de afectaciones. Son avalúos fuera de tipo, son atípicos. Te explico por qué atípicos. No es lo mismo que compres un rancho completo a que compres una franja del rancho. En afectaciones generales hay de varios tipos. Hay afectaciones lineales. ¿Cuáles son las afectaciones lineales? Aquellas que necesitas esas franjas de terreno para establecer autopistas, carreteras, obras de riego como canales, líneas de alta tensión, etcétera. Esas son las lineales. Y hay de otro tipo, como hay lugares donde ocupas inundar cierta superficie
necesitas evaluar todos los terrenos de cultivo que se inunden, más las casas, etcétera. Aquí, por ejemplo, en Irapuato, tenemos el ejemplo de la presa La Purísima. La presa La Purísima era un poblado que estaba ahí adentro, se le tuvo que reubicar para inundar esa zona y hacer la presa. Esas afectaciones federales son las que se llevan a cabo a través del INDAVI. Su metodología es muy específica, es totalmente atípica con el común denominador de avalúos comerciales que conocemos. ¿Por qué? Se da el hecho de que no hay un mercado perfecto. No es un mercado perfecto, no es un mercado de bienes donde dice la teoría que un vendedor, que el valor de un bien está sujeto a que un vendedor y un comprador que están realmente enterados de cómo andan los bienes en el mercado, cuál es su valor, llegan a consensar el precio. Sin embargo, ahí no es así. Son bienes que necesita la federación para ese tipo de obras. Hablemos, por ejemplo, tenemos otra obra aquí cercana que es el puerto interior. Igual son denominadas expropiaciones o afectaciones federales en las cuales se tienen que comprar esos terrenos para hacer las obras. Entonces, eso con puertos, aeropuertos y ese tipo de obras, esas son las afectaciones federales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comparas con un mercado abierto, en cierta forma abierto, sin embargo existe la presión porque las obras se realicen. Hablemos, me ha tocado participar en obras lineales en muchas cantidades, sobre todo de líneas eléctricas, carreteras, libramientos carreteros para las ciudades. Las dos más grandes líneas que vienen de la presa del Cajón en Nayarit, yo evalué completa la primera línea y parte de la segunda línea que trae la energía a concentrar hacia Guadalajara. Y así, o sea, aquí a los alrededores de Irapuato y en Guanajuato he evaluado también bastantes líneas de Comisión Federal. Pero aquí es a lo que voy. No hay una oferta de mercado como tal. El dueño del predio no está ofertando nada. Por tanto, ahí se da un fenómeno que se conoce en economía como monopolio, porque él es el único que tiene el bien o que lo produce. En ese caso. En otro caso se da el monopsomio. ¿Quién es el monopsomio? Es la federación, es la nación que necesita esos predios para hacer las obras. Por tanto, esos valores salen del rango de mercado común y corriente. Por ese fenómeno. Porque no hay quien oferte. Ahora, se da un fenómeno muy singular porque ahí no hay... Normalmente los afectados no quieren ceder y dicen, tú me estás ofertando un valor de un mercado abierto, pero yo no te estoy ofreciendo nada. No me interesa venderte. Puedes darle la vuelta con tu carretera o incluso dicen, te regalo el terreno, pero pásalo por la orilla de mi rancho, no me lo cruces por el medio. Y se da ese tipo de problemática especial. Por eso llevan metodologías muy específicas para ese tipo de afectaciones federales. En cuanto a la evaluación rural, hay literatura, ya se han ido dando especialidades de evaluación rural en diversas universidades. La primera que hizo su especialidad en evaluación rural fue el Centro de Valores en Guadalajara, donde vemos desde medios de producción, problemática de la tierra social que son los ejidos, etc. Y prácticamente también podemos incurrir en internet y podemos encontrar por ahí también ya alguna metodología para ese tipo de avalúos. Mira, la recomendación es meterse a estudiar. Hoy día hay muchas universidades, hay mucha oferta educativa. Por un lado, empezar a incurrir, a buscar universidades. Igual, hay un mercado de universidades también. Entonces, yo por ejemplo estuve en 2 universidades, tengo 2 maestrías en evaluación las 2, y es un contraste grande. Por ejemplo, en la UNIVA se ve muy superficial el tema de agropecuario, no con tanta profundidad. Llevas una materia de agropecuario nada más.
Se habla sobre todo más sobre evaluación inmobiliaria. En el caso de Centro de Valores es muy especial, se lleva un año para llegar a la especialidad en la maestría de bienes rurales y se ve a profundidad toda la problemática que conlleva este tipo de avalúos. Claro que sí, mira, yo actualmente tengo teléfonos celulares 462-125-1650, teléfono de oficina es 462-624-6637, 3 correos electrónicos, eso como son regalados, pues bueno, abre uno todos los que sean posibles, ¿no? Pero tengo rafael631015@gmail.com, otro de igual nominación, rafael631015@yahoo.com.mx, y otro que es rafaelrodriguezrodriguez@hotmail.com.